¿Qué significa afirmar que toda verdad es la verdad de Dios? ¿Puede la teología prescindir de la filosofía en su tarea de pensar, en su tarea de comunicar la fe, o está estructuralmente ligada a ella? ¿Estás listo para desentrañar los misterios de la fe y la teología? Prepárate para un viaje emocionante y revelador. Presentamos Fundamentos de Fe, con el respaldo de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, Carrera de Liderazgo Pastoral, UDABOL. Este podcast te llevará a explorar las verdades profundas de la Biblia y la teología. Sintoniza Fundamentos de Fe con el pastor Cristian Vila y prepárate para elevar tu conocimiento y tu fe. Suscríbete ahora. Bienvenidos a Fundamentos de Fe, estimado oyente. Acompáñame a ver ahora la relación entre la teología y la filosofía. Una de las cuestiones más importantes que la Iglesia primitiva abordó fue la relación entre el cristianismo y la filosofía. Sin duda, el apóstol Pablo se reunió y debatió y predicó ante filósofos. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 18, cuando Pablo habló en el Areópago a los filósofos. Estaban los epicúreos, los estoicos, los cínicos, donde aún resonaban estos ecos del pensamiento socrático y aristotélico. Pablo construyó un sermón improvisado en torno a las creencias fundamentales de la filosofía estoica. Lo que hizo Pablo fue apelar al Dios al que ellos seguían sin conocerlo, para revelarles que ese Dios era, en realidad, el gran todopoderoso, el Señor del universo. Así, la filosofía clásica puede considerarse en cierta manera y en cierto punto como una preparación para la llegada de la revelación cristiana. Ahora bien, debido al impacto de los sistemas filosóficos ya existentes que contenían destellos de verdad, aunque plagados de errores, los primeros padres de la Iglesia, como Justino Mártir, hablamos también de Clemente de Alejandría, adoptaron métodos que incorporaban ideas filosóficas en sus presentaciones contra diversas visiones no cristianas de la realidad. Veamos entonces algunos ejemplos claros de este caminar conjunto entre filosofía y teología. Nos situamos en Turquía. Es a finales del siglo VI y comienzos del siglo V a.C. En este periodo, estimado oyente, Heráclito habló del logos. Este logos inmerso en la vibrante tradición intelectual jonia, pero dándole un giro radical y profundamente crítico. La palabra logos es un término griego sumamente rico y también polisémico, cuyo significado básico es palabra, decir o habla. Mientras los milesios estaban buscando el arjé, que es un elemento material concreto, Heráclito va a dar un salto conceptual. Su logos, el logos que propone Heráclito, no es agua, no es el aire o el fuego, aunque el fuego es un símbolo importante de cambio perpetuo, sino la ley o principio racional que gobierna ese cambio constante. Es la norma intangible, la estructura inteligible que subyace y da sentido al flujo de la realidad. En otras palabras, es la fórmula del universo. En esencia, el logos representa la idea de un principio universal, en orden, en sentido, en conocimiento que puede ser descubierto mediante la razón. Este concepto del logos fue evolucionando a lo largo de la filosofía griega. Siglos más tarde, ya hablamos en el siglo III a.C., los estoicos lo entendieron al logos como la razón universal o divina, a veces llamada logos espermáticos, es decir, la razón seminal, esa razón seminal que impregna, que anima toda la materia, dirigiendo racionalmente entonces todos los eventos del universo. Se trata pues de una fuerza divina e inmanente. Este desarrollo va a hallar entonces nuevas expresiones en el pensamiento helenístico, especialmente en Filón de Alejandría. Hablamos en el año ahora 50 después de Cristo.
Filón, un filósofo judío que fue crucial para entender la transición hacia el cristianismo. Filón fusionó la filosofía griega, especialmente la platónica y la estoica, con el Antiguo Testamento. Para Filón, el Logos es el intermediario divino, es decir, un intermediario entre Dios trascendente e inefable y ese mundo material. Y Filón lo describe como el Hijo primogénito de Dios, la imagen de Dios o el instrumento por el cual Dios creó el mundo. Con la llegada del cristianismo, Juan declara que ese Logos al que se refirieron los presocráticos y los estoicos no es otro que Jesucristo. Él es el Logos divino, es decir, Jesucristo es la palabra de quien proviene toda verdad y sabiduría. En este sentido, conviene recordar que la palabra también teología no fue acuñada por el cristianismo. Teología proviene del griego theos, Dios, y logia, de logos, que significa estudio o discurso, tratado. Literalmente significa discurso sobre Dios o estudio de lo divino. El término tiene un origen en el contexto de los mitos sobre los dioses en el mundo griego antiguo. No fue acuñada por el cristianismo. Se atribuye su primer uso de esta palabra, teología, a Platón, donde Platón habla acerca de la teología en su libro de la República, en el libro segundo, donde él distingue entre la mitología, que son los relatos tradicionales sobre los dioses, a menudo inmorales, y la teología, que para Platón debería ser un discurso racional y moralmente elevado sobre la naturaleza de lo divino. Posteriormente encontramos a Aristóteles. En su Metafísica, Aristóteles divide la filosofía teórica en matemática, física y teología, o filosofía primera. Para Aristóteles, la teología es la ciencia que estudia el ser supremo, la divinidad o lo inmutable, causa primera de todo. Es, por tanto, dice Aristóteles, la cúspide de la filosofía. Más adelante, los estoicos continuaron usando el término para referirse al discurso racional sobre Dios y el mundo. Con la llegada del cristianismo, Clemente de Alejandría, en su obra Estromata, habló de la verdadera teología del Logos encarnado. Clemente de Alejandría está haciendo un contraste con las teologías paganas y llama al cristianismo la teología verdadera o la verdadera teología. Poco después vamos a encontrar a Orígenes de Alejandría. Orígenes va a consolidar el término al sistematizar el estudio de la fe cristiana, usando herramientas de la filosofía griega y estructurando su pensamiento como un discurso racional, el logos, sobre Dios, el teos. De este modo, la teología se convirtió en la casa intelectual para comprender, para explicar y defender racionalmente las creencias reveladas. Con Agustín de Hipona y posteriormente con los escolásticos como Tomás de Aquino, la teología se elevó a la categoría de ciencia suprema, siguiendo esa estela aristotélica, pero teniendo como principio fundamental la revelación. De ahí la célebre expresión que la filosofía es la sierva de la teología. En consecuencia, todo aquello que sea bueno, todo aquello que sea verdadero en filosofía puede ser usado por el cristianismo, pues la verdad es siempre la verdad de Dios. No obstante, no todos los padres de la Iglesia compartían esta visión conciliadora. Tertuliano, por ejemplo, él quiso levantar un muro divisorio entre la filosofía y el cristianismo. Tertuliano consideraba que gran parte de lo que la filosofía enseñaba era herejía. El gnosticismo, con su idea de un conocimiento superior especial, inalcanzable por medios racionales, fue para Tertuliano un claro ejemplo de desviación, aunque algunos eruditos intelectuales sostienen que el gnosticismo fue más bien antiintelectual que filosófico. En contraste, Agustín de Hipona, ese gran teólogo de la Iglesia, él defendió que no hay razón para que un cristiano rechace lo bueno de la filosofía, ya que toda verdad procede de Dios. La teología cristiana, por tanto, puede y debe usar lo verdadero en todas las formas, en todas sus formas, precisamente porque es verdadero. Esta metodología de Agustín de Hipona alcanzó su apogeo, su clímax en la escolástica medieval, y siglos después fue reformada y enriquecida por muchos teólogos reformados en la era de la Reforma y la post-Reforma. Estimado oyente,
La relación entre teología y filosofía no puede entenderse como una simple yuxtaposición de saberes, ni tampoco como un antagonismo irreconciliable. Más bien, constituye un diálogo en el que la filosofía ofrece categorías conceptuales, métodos de razonamiento y marcos interpretativos, mientras que la teología los somete a la norma de la revelación divina, allí donde la filosofía intenta alcanzar mediante la razón la explicación última de la realidad. La teología señala que la explicación solo puede comprenderse a la luz del Dios que se da a conocer en Cristo. En la historia del pensamiento, entonces, se observa que la filosofía ha provisto de herramientas valiosas, desde el concepto de logos hasta las distinciones metafísicas aristotélicas, pasando por la reflexión agustiniana y la escolástica, pero en su sentido pleno emerge únicamente cuando es subordinada a la revelación. La teología reformada, siguiendo esta línea, ha sometido que toda verdad pertenece a Dios y que, en consecuencia, ahora el cristiano puede usar lo verdadero en filosofía sin caer en sincretismo, siempre que se mantenga la supremacía de la palabra de Dios. En suma, la filosofía no es autónoma frente a la teología, sino relativa a ella. El conocimiento humano alcanza su orientación correcta únicamente cuando se reconoce que Cristo, el Logos eterno, es la fuente y el criterio último de toda verdad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Fundamentos de Fe. Que el Señor te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos en Fundamentos de Fe. Hasta la próxima.